Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña. Yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me lo vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el viernes 10 de septiembre del año 2021. Y bueno, en este programa especial en el sofá vamos a conversar con alguien que despierta mucha curiosidad en nuestros seguidores y especialmente en los seguidores que son la mayoría, que son ciudadanos, como digo yo, que no son simples habitantes y que les gusta ir más allá de lo que ven a simple vista. Es Zacarías Foster. Zach Foster está conmigo aquí en el sofá. ¿Estás nervioso, Zach? No, no estoy tan nervioso. No, esto es mi cara relajada. Volteate un poquito hacia acá, volteate un poquito hacia mí, aquí. Así. Bueno, si lo pidas. Acércate. Pero para establecerlo, esto es mi cara relajada. Totalmente. Esta también es mi cara feliz. Él dice que él está relajado, pero bueno, vamos a ver qué le sacamos a Zacarías en esta entrevista. Zach, la pregunta que mucha gente se hace con respecto a ti, te hemos visto ya, has estado conmigo en entrevistas vía Zoom, nunca así personalmente, pero ya la gente sabe de tu interés por Venezuela, el interés sano y positivo en el sentido de hacer algo porque Venezuela regrese a la democracia. Y bueno, la mayoría se pregunta, ¿por qué Venezuela? ¿Y por qué un ciudadano estadounidense, con todas las oportunidades del mundo en Estados Unidos, con opciones políticas en Estados Unidos, por qué se ocupa de Venezuela? Bueno, primero mis padres me criaron con un tipo de ética, un nivel de ética que estresa que cuando la gente está en una posición muy grave y alguien más está en una posición para ayudarles a aliviar su sufrimiento, entonces alguien no puede simplemente abandonar a esa gente. Por mi parte, tengo que confesar que yo hubiera sido mucho más feliz nunca habiendo entrado en este peo, pero hace casi 5 años algunos opositores cubanos que eran libertarios como yo me contactaron y me comentaron que hey, tenemos 2 personas, 2 compañeros en La Habana que fueron detenidos bajo de falsos cargos por el régimen por tener los libros equivocados. Y eso fue el agujero de conejo en que me caí. ¿Hace cuánto fue eso? Casi 5 años. Esto fue en los principios de 2017. ¿Qué es un libertario? Un libertario es un liberal que va mucho más allá en favor de la libertad individual que un conservador. Por ejemplo, los conservadores estarían muy a favor de derecho de portar armas o los impuestos muy bajos, estado limitado, mientras que los libertarios estamos a favor de todo eso, pero también cosas como legalización de las drogas, más elecciones personales, más libertad individual para los ciudadanos, para los inmigrantes. Libertario, porque tú manejas muy bien el español, pero libertario y libertinaje es más o menos lo mismo.
¿Sabes No. lo que es libertinaje? Sí, yo sí sé que es libertinaje. Ajá. El libertinaje es simplemente buscar cualquier placer sin pensar en los efectos en la otra gente de más. Los libertarios, para no ser libertinajes, estamos basados en diferentes principios, pero se puede sumar en esto la regla dorada: no hacer daño a nadie de más. No le golpeas, no le mates, no robes a sus cosas. Eso es la base de ser un libertario. Entonces, si estamos hablando de libertinaje, estamos hablando de cosas como quizás arruinar matrimonios sin pensar en los efectos, o pasarle ¿El drogas. consumo de droga? Ajá. Consumo de ¿Hasta drogas, pero dónde? no solo, pero consumo de drogas con gente que estaría en riesgo de ser adictos, cosas como Y eso. es fácil que una persona controle el uso de la droga hasta ese punto de saber delante de quién la puede consumir y delante de quién no, hasta dónde la puede consumir. ¿Tú Pues crees si que eso una es- persona esté utilizando las drogas, ojalá que ellos tienen el buen sentido. Si ya son adictos a algo, pues yo no creo que más leyes en contra de eso les ayudaría, porque ya es ilegal. La mayoría de las drogas que hacen un adicto ya son ilegales, pero de todos modos tenemos adictos y seguimos teniendo adictos. Mi opinión, parte de esa razón es debido a la guerra contra las drogas, cual es una política fracasada por este gobierno, porque en vez de desincentivar a la gente de consumir las drogas, eso básicamente ha aumentado la demanda en el mercado, hay menos productores, y también por el simplemente deber de no poder llevar un caso, un juicio contra un competidor en la tribunal. Entonces la única forma de recurso en un conflicto de ese tipo es guerras de pandillas o guerras entre las mafias. Entonces yo estaría totalmente a favor de un sistema similar a lo que tienen allá en Holanda, donde está legalizado en varias zonas, regulado, empaqueteado profesionalmente con todos los ingredientes alistados, pero lo más importante de todo, legalizar eso acá sería un fuerte golpe contra los narcoregímenes de América Latina, porque la mayoría de las drogas que ellos consumen van para acá. Y eso, ellos producen. Sí, que ellos producen, perdón. Esas drogas van para acá. Y también hay otros actores malos como el Partido Comunista Chino, que está literalmente incentivando a estos a carteles de narcotráfico mexicanos, colombianos, venezolanos, para poner más fentanil en las drogas que están enviando a mi país, específicamente para crear más adictos, más sobredosis, matar a más estadounidenses, básicamente matar a nuestra gente Matar sin el tener pensamiento, que eso es matar el pensamiento pensamiento. también, pero todo de matar a gente sin un solo disparo. Entonces mi opinión es que, pues, por mi parte, yo no tomo, yo no bebo el alcohol para nada. Hace muchos años que ya abandoné eso. No necesité ningún gobierno para hacerme hacer esa decisión. Pero no, sabes, no todo el mundo es igual. Es cierto, y lo sabes. pero en este caso el alcohol es totalmente legal. Ahora pregúntense a ustedes, ¿qué mata más gente todos los días o cada año? ¿El alcohol o la marihuana? Hablamos de que entraste a Venezuela a través del tema de Cuba. Sí, No- eso no fue no el agujero de conejo, pero lo más que estaba aprendiendo y estudiando lo que estaba haciendo el régimen cubano en contra de su propio pueblo, de ese entonces aprendí de cosas como Angola, Etiopía, todas las guerras civiles de Centroamérica y en esta época moderna, las invasiones de Venezuela y Nicaragua. Y cuando te conectaste con Venezuela, ¿fue a través de eso, de los hechos? ¿No hubo una persona en especial que te conectara con el tema, un caso especial? Porque ya tu relación con Venezuela ya no es solamente el tema, sino que ya tienes relación con venezolanos, entre ellos me encuentro yo, directa, y tienes mucho manejo del tema en el sentido de quiénes son los personajes, cuáles son los hechos. ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas al tema de Venezuela? Más de 40 horas diario, semanal. A veces sienta como 40 horas Sí. diario, pero más de 40 horas semanal de más de mi trabajo regular. ¿Y tu país, que es Estados Unidos, cómo ha manejado el tema de Venezuela? No hay palabras, de verdad, no hay palabras para describir el sentido de decepción que yo tengo por mi propio gobierno. El tema militar, tú has sido militar, ahí tenemos algunas imágenes aquí para que las vean. Cuéntanos, porque
para llegar a ese tema quiero pasar por tu discapacidad. A Zach, es obvio, le falta el brazo derecho. Un poquito obvio. Le falta el brazo derecho y todo el mundo piensa lo perdió en la guerra. ¿Cómo perdiste el brazo? ¿Cómo se produce tu discapacidad? Faltó ese brazo derecho desde el nacimiento. Así me nací. No saben por qué, porque todavía fueron los años 80. Entonces eso no apareció en el ultrasonido. Pero así me nací y mi mamá, siendo una mujer muy fuerte, era una policía, así como mi padre. Mi mamá también era una teniente en el ejército. Entonces yo tuve ejemplos muy fuertes de gente fuerte para seguir siendo criado. Pero cuando llegué a tener 18 años, yo sentí la llamada patriótica. Uno puede decir eso, pero siendo totalmente sincero, yo era un joven muy inseguro que quería ser G.I. Joe. ¿Eras inseguro por tu discapacidad o por otra razón? Pues por mi discapacidad en parte, pero también era un letrudito. Estaba mucho más interesado en Dragon Ball Z y las comiquitas y los anime de Japón que los deportes y los carros. Entonces, cuando llegué a tener 18 años, yo quería hacer algo para sentirme fuerte y todo eso. Y yo vi que mi país estaba en guerra y entonces yo simplemente... ¿Te alistaste? Sí, me alisté y eso no fue fácil. ¿Cómo te aceptaron? Cuéntame. Fue difícil porque inicialmente intenté de alistarme en las fuerzas federales y regulares. Y para que todos saben, tenemos las fuerzas regulares, luego fuerzas de reserva, luego fuerzas de los diferentes estados. Entonces, tras ser rechazado por el cuerpo de marinos, por la Armada regular y por el Ejército regular, alguien más me pasó a la Guardia Nacional de California y a mí me comentaron, oye, necesitamos soldados en la Guardia Estatal. Y le pregunté más sobre eso y él me contó que era la reserva de la Guardia Nacional de California porque la Guardia Nacional en este país no es una institución totalmente independiente. La mayoría del tiempo es como el ejército de un estado. Entonces la Guardia Nacional de California es el ejército de California, Guardia Nacional de Florida, el ejército de Florida, y por lo mayor son los ejércitos del estado, pero pueden ser activados a nivel federal. Cuando yo tenía 18 años, fue durante el año 2007, algo como 70% de la Guardia Nacional Californiana ya estaba desplegada entre Irak, Afganistán y Kosovo y estaban sangrando por gente acá dentro de los Estados Unidos. Entonces, por esa manera me dieron un permiso médico especial. Ingresé como un soldado de reserva y tras estar involucrado en eso, me entrenaron en diferentes capacidades, pues uso de un fusil, obviamente. Sorprendentemente, no fue tan difícil faltando un brazo. Solo que encontré que después de todo fue mucho más fácil usar un fusil sin el brazo prostético que con el brazo prostético. Exacto. Entonces eres zurdo, sí. A juro. Eres zurdo, o sea, obligado. Físicamente Físicamente que estoy zurdo. Tengo que aclarar eso. Yo le decía a Zach en una conversación privada que está de moda la discapacidad. Pues es ojalá. hasta sexy. Tenemos un modelo, vamos a poner las imágenes en pantalla, un modelo venezolano que se llama Juan Pablo Santos, o Dos Santos creo, que luce su discapacidad y la luce con elegancia. Es súper admirado, ahí lo tenemos en pantalla, miren las imágenes. Y él perdió las dos piernas, digamos que recientemente, o sea, siempre tuvo sus dos piernas y en un accidente perdió las dos piernas. Y uno de los hombres, uno de los solteros más codiciados en Venezuela. Y además tenemos el caso de Lisbeth Vera, que es una gimnasta, atleta olímpica venezolana. Acaba de regresar de Tokio con 2 medallas de oro y una de plata, y también le falta un brazo, Zach, ¿no? Vamos a ver un pedacito de un trabajo que hizo David Placer, periodista venezolano que está en España, sobre el tema para que Zach nos hable de si él fue acosado cuando era niño, en el sentido si te hicieron bullying porque te faltaba un brazo. ¿Cómo sobreviviste a eso? Vamos a ver el trabajo de David. Cuando era niña, Lisbeth Vera sufría acoso en su colegio por tener una sola mano. Sus compañeros se burlaban de ella y siempre ocultó ser víctima del bullying para no preocupar a sus abuelos, que la criaron con mucho sacrificio. Hoy Lisbeth ha hecho historia al despedirse de los Juegos Paralímpicos de Tokio con 3 medallas, 2 de oro y 1 de plata.
Bueno, ¿Lo superó? todo eso está muy bonito, pero me estás demostrando gente con discapacidades que han hecho cosas mucho más impresionantes que yo. Ellos son campeones de los Juegos Paralímpicos. Yo soy más flojo que la fregada, para ser totalmente sincero. Pero por lo menos ella cuenta cómo le hacían bullying cuando era Sí. niña, cómo sufrió eso y lo superó de esa manera, ¿no? Eso sí sucedió un poco en la primaria, porque obviamente los niños son brutalmente sinceros y cuando ven una cosa o que tienes una discapacidad o que si alguien es una persona de sobrepeso, cualquier cosa, los niños son absurdamente sinceros. Pero tras conocerme un poquito, pues se aburrieron de eso muy rapidito porque tenía un brazo prostético, un brazo eléctrico. Era como yo tenía un brazo de robot. Entonces, tras un tiempo muy rapidito, ellos se interesarían más por lo que yo les podría demostrar con mi juguete muy interesante que yo estaba portando en vez de hacer el bullying. Y estoy muy afortunado de que cuando yo llegué como a la preparatoria y a la universidad, entonces solo a veces me hacían bullying por mi mala personalidad y no por mis discapacidades. Otras cosas Así más es. fuertes. Zach, ¿y en cuánto tiempo aprendiste a hablar español? Pues siendo sincero, eso fue mi primer idioma cuando yo era muy chiquillo, cuando era chamaco, porque mi mamá es no, yo soy mexicoamericana. Eso no lo sabía. Mi ¿Tu mamá es mexicana. ¿Tu mamá es mexicana? Sí. Eso no Ella lo sabía. nació en Texas, en El Paso. Básicamente mi abuela llegó con la barriga Ok. y le parió en El Paso, Ajá. pero toda mi familia viene de la Sierra de Chihuahua por el lado mexicano. Por el lado de mi padre soy estadounidense. Entonces, Perdón, soy étnicamente inglés por el lado de mi padre. es decir, que es tu idioma materno realmente. Tu abuela te hablaba en español. Sí, eso es cierto. Mi abuela me adoraba antes de que se fue de este mundo, pero simplemente viviendo en los suburbios de la sociedad angloamericana había perdido mucho de mi español. Entonces, cuando yo me entré en la universidad, inicié aprendiendo de nuevo para poder tener comunicación muy efectiva en la casa, con el resto de mis familiares, y también para que el espíritu de mi abuela podría descansar allá en su pueblo ¿Y si natal. creen en eso? ¿Cómo? Cuéntanos Pues eso solo es lenguaje figurativo. pero ¿cómo es esa, digamos, esa combinación entre esta estructura inglesa que es como tan rígida y la mexicana que cree mucho en estas cosas? El tema de la muerte, alrededor de estas creencias alrededor de los muertos. Los mexicanos celebran Día de los Muertos. Yo siempre hacía las mociones, los movimientos de eso, pero yo personalmente no creo que los espíritus eligen un día específicamente No. y una hora en Para el celebrar. año para celebrar, para visitarle. Mira, si ellos van a espantarte, van a hacerlo en su propio horario, no el tuyo. Zach, ¿cómo piensas tú? ¿Cuántos años tienes? Dices que naciste en los 80. ¿Cuántos años tienes? 32. Apenas 32 años. ¿Y hasta qué momento de tu vida vas a seguir peleando por países como Venezuela? ¿Cuánto tiempo crees que puedas dedicarle a eso? ¿Cuánto tiempo más le vas a dedicar a esto? Eso depende en cuánto tiempo más requiere por esta lucha específicamente. Tengo que ser totalmente sincero en comentar que tengo un nivel de odio hacia el régimen cubano y todos sus regímenes títeres que todavía no he sometido, por lo que me han quitado a mí, los años de mi vida que me han quitado, las vidas de amigos perdidos por los venezolanos que yo he pagado para enterrar, que no sobrevivieron eso. Yo no puedo abandonar la lucha ahorita mismo y ya me nombraron en las noticias de Contrapoder. Zach Foster dice que él tiene una sorpresita para Vecchio cuando él vuelva de las negociaciones. Todo eso está totalmente cierto. Entonces yo no sé sinceramente, pero yo sé que no puedo seguir uniéndome a luchas por todos estos diferentes países. Ya he elegido algunos, me quedo muy felizmente con esos pocos, incluso la lucha de Venezuela, cual me ha causado bastante dolor, a pesar de que ha sido un honor y un placer poder servir al pueblo venezolano en su hora de necesidad. ¿Cuáles son las cosas que más te han dolido? Toda la muerte, el nivel de desesperación, a veces el sentido de impotencia, especialmente cuando estamos tratando de familiares que apenas le asesinaron un hermano o un hijo allá en Katia o en un lugar de Maracaibo, o apenas
llega una orden de deportación de un familiar que había llegado acá, o otra gente que están perdiendo gente por enfermedad, o fueron desaparecidos, gente que tenía que caminar durante cientos de kilómetros. Cada vez en que alguien se comunica conmigo expresando un grave problema, una crisis, una emergencia que están teniendo en la vida debido directamente a esta crisis, eso me cuesta un poco. Eso es la verdad que me cuesta un poquito del alma. ¿Cómo se maneja eso junto a la vida personal? Junto a lo ¿Qué que quiere debería decir ser, eso? bueno, lo que debería ser una vida personal normal, una pareja, una familia. ¿Cómo manejas eso? Bueno, actualmente no estoy casado. Yo reconozco que lo que yo hago en esta lucha es de una intensidad que simplemente no es sostenible cuando uno tiene una pareja y especialmente cuando tiene chamacos. Todavía no tengo chamacos. Ojalá que un día, pero no tengo tanta prisa. Pero yo no sé. De verdad, yo no sé. No tengo mucho de una vida personal. Tengo mis amigos, pero son amigos que también compartan diferentes luchas. Relacionados con lo mismo, ¿no? Con Sí, la lucha. entonces sí, de verdad somos amigos, de verdad nos pasamos como amigos, nos vayamos a veces de vacaciones como amigos, pero aún en esas vacaciones estamos soñando con nuevos complots para minimizar el poder del Estado o para derrocar los regímenes comunistas de país X. Siempre estamos trabajando juntos porque tenemos esa pasión. Eso es lo que hace la amistad muy mágica con los amigos que tengo ahora, porque tengo que comentarles, siendo sincero, lo que yo hago en esta lucha me ha costado relaciones personales, parejas, entre relaciones con primos y primas que no entendieron porque yo elegí desaparecer totalmente durante meses para estar haciendo esta lucha 40 horas semanal, a veces 80 horas semanal. Es algo en que yo creo fuertemente. ¿Y sigues creyendo a pesar de las evidencias de negociaciones, de cohabitación? ¿O estás hablando de esa rendición que no habla y no representa y no se aplica por algo como más de 80% de los venezolanos? Exacto. Bueno, lo que yo le puedo comentar es que los chicos y las chicas en el Frente de Liberación Nacional de Venezuela no están tan preocupados por esta rendición de la MUD. Eso es lo que es la rendición de la MUD ante el régimen. Ese acuerdo no habla por millones y millones de venezolanos, ni dentro del país y especialmente no por los 6 millones en el diáspora. ¿Y cuál es la alternativa al acuerdo? Porque el acuerdo se va a firmar avalado por la comunidad internacional. ¿Y cuál es la alternativa a eso? ¿Qué puede hacer el ciudadano común con respecto a eso? En este momento, lo más prudente sería comentar que el mundo ha sido totalmente contento siendo espectadores a la muerte, los masacres, la crisis que ha sucedido en Venezuela. Si eso fue el caso, entonces espero que el mundo también será contento siendo espectador a la liberación de Venezuela. Yo todavía creo 100% en ese pueblo, aunque hay mucha gente fracasada dentro de ese pueblo, pero yo sí todavía creo que los buenos son más. Solo necesitan un poco de liderazgo, eso es todo. Y hay tanta gente que se quedó esperando precisamente la conducción, todas estas hombres y mujeres que cruzaron la frontera en febrero del 2019, se pusieron a la disposición de Guaidó y se quedaron en el aire. ¿Has tenido contactos con ellos? ¿Crees en ellos? ¿Crees que hay algo por hacer todavía, a pesar de que se perdió mucho tiempo? Pues yo no creo en el grupo mafioso que el resto del mundo designa como la oposición venezolana. Solía haber un tiempo en que yo sí creía en ellos. Yo mismo recluté gente capaces para no necesariamente entregar la pizza, pero entrenar venezolanos cómo cocinar una pizza. Entregamos las prepropuestas a diferentes personajes cercanos al expresidente encargado. Y así es, lo digo, el expresidente encargado porque el interinato ya no existe, ya se rindieron por ese firmo y Nylander fue el testigo. Pero yo creo en la gente que estaba dispuesta a ser disparadas en ese día. Yo no creo en Lester Toledo, yo no creo en la gente que hicieron el cucutazo. Yo creo en el venezolano
que todavía estaría disponible a martirizarse si eso fuese necesario. ¿Y tú crees que todavía hay suficientes venezolanos para eso, a pesar de que ven que las muertes han sido, digamos, no han sido honradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tantos muertos, tantos presos, tanta gente en el exilio, y eso no ha sido honrado. Simplemente se sientan, firman y siguen hacia adelante. Es cierto que eso no fue honrado, sino todas esas muertes de nuestros mártires del país, desde los jóvenes de 15 años siendo disparados en la calle, hasta el gran Oscar Pérez, hasta el gran héroe Caguaripano. Fueron traicionados, pero es lo que es, fueron traicionados. Hay otros que no les traicionarán. Zach, y el tema de... el 11 de abril, el 30 de abril, que tuvo que ver, que tuvieron que ver algunos militares con Leopoldo López, con Guaidó, y esto combinado también con la Operación Gedeón que encabezó Jordan Goudreau. ¿Qué piensas tú específicamente de este personaje? Porque es inevitable que mucha gente que no lee, que no analiza, etcétera, te relacione con un tipo de personaje como Jordan Goudreau y con una operación como la Gedeón. ¿Qué piensas tú de esos dos hechos, del 30 de abril y de la Operación Gedeón, que fueron como las dos rupturas del mundo civilizado con este interinato? Bueno, eso sería números 2 y 3, porque el primero fue el puente y el Cúcutazo. 30 de abril. Esto es muy difícil para mí discutir eso, porque millones de valientes salieron a las calles, y yo reconozco eso. Millones de valientes se pusieron en una posición de peligro, y les agradezco por ese esfuerzo patriótico. Desde los altos, el liderazgo ya había vendido al pueblo, según mi opinión, según los datos que yo conozco. Todo esto ya fue planificado desde los inicios. Además, Guaidó abiertamente mintió, dijo que ya habían tomado a La Carlota cuando estaban frente de La Carlota en Francisco Fajardo. Mintió y mucha gente uniformada, hubo 55 militares, a menos de 8 policías de Chacao y muchos demás, porque también fueron otros alzamientos. Tenían la vida arruinada por gente que ya había hecho un acuerdo con el régimen, porque antes de que el Parlamento, el ex Parlamento legítimo, había elegido a Guaidó, ya tenían planificado que iban a fingir algo de confrontación durante un tiempo muy largo, y después de esa confrontación iban a salirse de nuevo para cantar el corrido que lo intentamos pero fracasamos, entonces no podemos hacer nada de más de negociar. Pero desde el inicio, desde 2018, el plan para la falsa oposición siempre fue fingir la lucha y luego negociar con el chavismo y hacer elecciones. Eso fue su plan desde el inicio. ¿Y con Jordan Goudreau también? Jordan Goudreau, él no lo sabía, pero eso fue preparado ¿Lo también. usaron? Sí, lo usaron. Ya sabemos por el parte venezolano que Diosdado ya tenía todo el mundo infiltrado en eso. Y hubo cuántos sargentos sequías involucrados. Hubo un cuarto sargento sequía que ya está detenido en Colombia. Pero Goudreau, él tenía la buena voluntad, él quería hacer cosas buenas, pero hay varios problemas. Primero, Goudreau no habla español. No puedes operar efectivamente en un país sin hablar español. Aún mucha gente en las fuerzas especiales de este país tiene que aprender el farsi o el pasto o el dari para poder comunicarse con la gente que están entrenando. Entonces, primer fracaso en tener eso. Además, no hablar el idioma tiene que garantizar que él tenía que depender en venezolanos para darle toda su información. Para todo. Ya sabemos que esta gente estaba infiltrada por el Diosdado. Además, este tipo, Goudreau, estaba metido con chavistas desde el inicio. Sí, el plan era derrocar a Maduro, pero no derrocar al PSUV, porque ellos querían que la revolución bolivariana continuara.
ellos no ven la revolución bolivariana como algo mala, sino simplemente algo para corregir el curso. Mi pensamiento es mucho más radical. Yo quiero desmantelar a toda la vaina de la Quinta República ladrilla por ladrilla. Todo el sistema. Sí, todo el sistema, especialmente el partido Estado-PSUV, del mismo estilo en que desmantelaron al régimen alemán en 1945. Entonces, Goodrow hizo muchos fracasos, a pesar de que hay gente que todavía están convencidas de que yo estoy relacionado con Goodrow. No, y otra cosa, él tuvo muchos problemas con nuestro gobierno después de ese fracaso, porque en este país hay un proceso de que todos los contratos con compañías estadounidenses que se llevarán a cabo en el exterior tienen que ser a menos aprobadas con la bendición del Departamento de Estado y el eso Pentágono. No había ocurrido, ¿no? Y ellos nunca entregaron esto al Pentágono para que ellos lo revisen. Entonces hubo tantos problemas con esto desde el inicio. Ninguna de esas equivocaciones fueron equivocaciones cometidas cuando nosotros preparábamos las prepropuestas de varias compañías, no solo una. Entonces no íbamos a repetir los mismos fracasos de Goodrow, pero el punto es nulo porque Guaidó no los quería para nada. Y aún una de las personas que recibió una prepropuesta fue el expreso político Freddy Guevara. Pues por supuesto que hace más de 2 años Guevara no quería... él contestó no oficialmente, envió uno de sus empleados para cantarme la ranchera sobre la lucha no violenta. Entonces, ¿cuántas veces lo han llevado preso supuestamente, pero quieren seguir con la lucha? Mira, en toda esta guerra de Afganistán que mi país llevó a cabo, perdieron algo como 280,000 de personas. Eso incluye combatientes del occidente, el ejército afgano, los talibanes, Al-Qaeda, todas las bajas civiles, 280,000. Los cubanos y el régimen PSUV, con su revolución bolivariana, han asesinado a más de 400,000 de personas en la misma cantidad de tiempo. Han matado aún más que todos los talibanes y todos los drones de Estados Unidos. Lo siento, pero no se puede haber elecciones con esa gente. No se puede negociar y dialogar con esa gente. Ya estamos muchos más allá. Entonces, mi mensaje para todos los partidos opositores o supuestamente la oposición leal es lo que podemos decir, porque ya son leales al régimen. Mi mensaje para ellos, para los pocos que todavía están operando de buena fe, que no de verdad quieren convivir, solo es que no ven ninguna otra salida. Por parte de los chicos y chicas del Frente de Liberación, los falsos opositores o los militantes de los partidos opositores están despedidos de la lucha. Ya han hecho todo que ellos pueden hacer dentro de su capacidad y sus esfuerzos no fueron exitosos. Entonces se les caiga a los 6 millones de venezolanos en el exterior y a todos en el interior que todavía estarían disponibles a guarimbar bajo las correctas condiciones. Ellos pueden quedarse porque ellos todavía pueden luchar. Todos que están diciendo que, bueno, tenemos que ganar algunos espacios, ya cállate, menso, porque simplemente te nombran un protector. Ok, ganas la presidencia del consejo escolar en un colegio pequeñito, te nombran un protector de ese colegio pequeñito. Así es. No puede dialogar con esa gente, entonces sí, están despedidos. Deja que la gente más enfocada en los finales correctos toman el esfuerzo. Y les digo a todos los venezolanos, no tienen que aceptar esta rendición por parte de la falsa oposición. Sí, ya sabemos que algunos países van a quitar sanciones, pero eso no es el final de la lucha. Ya que el gobierno interino ya no existe, ya que los partidos opositores se salieron del closet, como trabajando abiertamente con el régimen y conviviendo, está bien, ya no tenemos esa gente para detenernos en la lucha. Entonces sí, se les caiga a los radicales y a la gente en el diáspora para llevar la marcha adelante. Y la marcha
sí sigue, la lucha sí sigue. Amén. Bueno, nosotros te vamos a dar este regalo de Factores de Poder. Oh, un regalito para mí. Un regalo para ti. Ay, bueno, para esto, cuando andes esto por está ahí, chévere. sabes, en la batalla, te lleves la comidita aquí adentro. Ok, me parece muy Y, bien. también está la taza de Factores de Poder. Quiero darte las gracias en nombre de Venezuela. La lucha ha sido muy larga, pero contigo y con gente como tú, la cosa se hace como más llevadera. Uno siente como que el peso se puede distribuir de alguna manera entre gente capaz y entre gente que de verdad sabe cómo es la salida en este tipo de conflictos. Así que gracias. Gracias, Como Zach. siempre, es un honor y un placer poder servir a los venezolanos en su hora de necesidad. Gracias, Zach Foster. Bueno, con esto me despido hasta el lunes. Feliz fin de semana.